vamos a conversar con alguien que tiene autoridad para hablar acerca de ello. Está con nosotros el señor Juan Rebaza, ex ministro de Pesquería, ex presidente de Petroperú y hombre muy ligado a la pesca en nuestro país. Muy buenas noches, señor Rebaza, ¿cómo está usted? Y la pregunta primera que le quiero hacer es, ¿por qué en los últimos meses ha aflorado todo este asunto desde que Courbourneau hizo unas revelaciones de los impuestos, las balanzas que no funcionan, los delfines que se mueren, la merluza, las conchas de abanico, los pelícanos? ¿Qué pasa con nuestro mar? Bueno, esto es consecuencia de la eliminación del Ministerio de Pesquería en el gobierno del doctor Toledo, lo cual pues trae como consecuencia que una región tan importante como nuestras 200 millas esté dirigida por un viceministerio, ¿no? Y lo cual permite ocultar una serie de irregularidades que se vienen cometiendo, ¿La industria pesquera le dobló la mano al gobierno de Toledo? Yo pienso que sí, y uno de los responsables, el señor Reati, que inclusive está acusado también de licencias irregulares, ¿no? Él entró con una mano atrás y otra adelante y ahora es dueño de fábricas y de embarcaciones. Así ¿no? Y lamentablemente todas estas irregularidades no han traído como consecuencia siquiera que alguno de esos funcionarios esté enjuiciado. Nada, o sea, en la pesquería no hay ningún juicio, no hay ningún responsable, ni mucho menos. Y por otro lado, hasta el momento, tenemos 1.500 embarcaciones industriales que se dedican a pescar para la harina y no tienen refrigeración. ¿Eso qué significa? Eso significa que desde la zona de pesca hasta que llegan a la fábrica transcurren unas 8, 10, 12 horas, lo cual empieza a descomponer el pescado y como consecuencia de ello se va cayendo al mar los óleos y los líquidos. ¿no? Eso significa perder el 20% del peso. Y si anualmente pescamos 7 millones de toneladas, significa que ese 20% es 1.400.000 toneladas de pescado. 1 millón se van al agua. Así, porque estos señores no invierten. Ahora, porque no hay refrigeración y tampoco las autoridades lo exigen. ¿Cuál es el problema principal de la depredación del mar? ¿El tema de la anchoveta, básicamente? Así es. Acá hay una pelea porque la anchoveta tiene la propiedad, además de la vitamina A, la vitamina D, el omega 3, tiene la propiedad de hacer crecer a quien lo consume antes del tiempo normal y le da un mayor tamaño. Entonces los empresarios la utilizan para hacer crecer sus pollos y sus chanchos, ¿no? Y le niegan a la población el alimento. Esa es la pelea. Los chanchos de China también se los mandan para allá. Bueno, China produce con nuestra harina de pescado más o menos 40 millones de toneladas de pescado en crianza de peces. ¿Y quiénes son los dueños de las pesquerías de anchovete en el país? ¿Quiénes son? Bueno, hay un monopolio que está conformado principalmente por la empresa tecnológica de alimentos, por Austral, en fin, por un grupo de empresas. Un grupo privilegiado. Y a estos señores no hay manera de decirles, tienen que pescar menos, tienen que invertir para tener mejores rendimientos, para no contaminar el mar, necesitamos un país moderno, competitivo, etc. ¿Por qué no se les puede hacer entender eso? Bueno, porque tenemos autoridades deficientes, lamentablemente, y porque no tenemos un ministerio. Y con el apoyo de este programa y de algunos dirigentes sindicales, usted ha visto que ha habido inclusive movilizaciones en diferentes lugares del país que han alertado a la población de un tema que tiene muchos años sin solucionarse, ¿no? Nuestro mar tiene más de 1.000 especies. ¿Y cuántas conocemos los pobladores peruanos? De repente 10, 20, 30, 40, 50. Y ante la falta de refrigeración de estas embarcaciones, apenas podemos llegar a las 30 millas. O sea, tenemos 200 millas y no la aprovechamos. Tampoco tenemos embarcaciones de altura. Y todo esto trae como consecuencia que el Perú tenga que comprarle jurel, por ejemplo, a Chile para alimentarnos. Le compramos también a Ecuador toyo, el perico, hasta de China compramos alimentos para alimentarnos. Entonces, nuestro mar, porque siempre los peruanos nos hemos jactado, nosotros tenemos el mar más rico del mundo, eso ya no es así, seguro. Sí, bueno, seguimos siendo ricos, pero lamentablemente todo este pescado, el 95% de la pesca va a la producción de harina de pescado. Es más fácil hacer dinero quemando el pescado porque en la mañana tengo ya el pescado y mis posas, en la tarde ya tengo dinero porque esa harina la prendo ante el banco, ¿no? Entonces aquí se prioriza el negocio de algún grupo de empresarios contra el hambre de la población. ¿Y cómo hacemos para que eso tenga un límite, para que eso no siga depredando el mar, para que la anchoveta no siga yendo a alimentar a los chanchos y alimente a los niños que están desnutridos? Fíjese, entre el año 85 y 90 existía una empresa como EPSEP, y ustedes deben recordar que había casetas por todo el país, pescadito de CEP, ¿no es cierto? Y donde se vendía solo el jurel. Ahora no tenemos EPSEP, tampoco tenemos una cadena de refrigeración importante en el país. Entonces, cuando abunda el pescado no tenemos dónde guardarlo, ¿no? Entonces necesitamos una cadena de refrigeración
que creo que debería permitir tener una cámara de refrigeración en cada una siquiera de las provincias del país para atender los programas sociales. Esa era una empresa del Ministerio de Pesquería, una empresa. Así es, una empresa estatal. ¿Se requeriría una empresa? No necesariamente una empresa, creo que puede ser reemplazada por las municipalidades. Por ejemplo. ¿No? Tenemos 192 municipalidades provinciales. Si pudiéramos tener una cámara en cada una de esas provincias, eso reemplazaría lo que fue EPSEC, ¿no? Y tendríamos pescado en cada provincia para atender los programas sociales y también para poder abastecer a los pequeños comerciantes para su venta. E inclusive utilizar parte de ese pescado para implementar las tecnologías que tiene el ITP para producir, por ejemplo, hamburguesas, hojuelas, galletas, caramelos y todos los productos que se nos antoje en base a pescado. Interesantísimo lo que usted nos dice, señor Revasa. Ahora, ¿qué opina usted de lo que ha venido sucediendo en todo este asunto en el norte? El desorden que se ha visto, que terminó con la salida de la viceministra. Bueno, ¿qué pasa ahí? Fíjese, nuestras instituciones supuestamente científicas y técnicas, como el IMARPE, como CENAMI, como INDECI, están manejadas por militares retirados. Y eso me parece que le cierra el camino a los científicos y técnicos que tenemos en el país. ¿Quién es el IMARPE? Por ejemplo, en el IMARPE hay un marino, en CENAMI hay uno de la FAP, ¿no? Y en INDECI uno del Ejército. Ellos son los que gobiernan las instituciones científicas peruanas. ¿Y qué trae como consecuencia? No solamente la debacle en la pesquería, sino la seguridad ciudadana. Porque a través de la vía satélite nosotros deberíamos saber dónde se producen los deshielos, ¿no? En la zona de los Andes, y podemos saber hacia dónde corren las aguas, lo cual nos permitiría conocer dónde se van a producir los huaicos y podríamos evacuar las poblaciones, pero ni siquiera eso lo hacemos. Usted ve que en otros países se alerta frente a tifones, a ciclones, a lluvias, y nosotros en nuestro país estamos lejos de la realidad por la incompetencia de nuestras autoridades. Dígame una cosa, ha habido un caso bien sonado que es el asunto de los delfines, ¿no? Que tiene que ver con el mar. El estudio de impacto ambiental señalaba que había la posibilidad de que estas ondas afecten a los delfines y hemos visto esas escenas terribles, ¿no? Usted como conocedor del mar, ¿qué piensa acerca de ello? Y fíjese, el pez es como el ser humano que necesita también el oxígeno para poder sobrevivir. Y nosotros le estamos contaminando el mar, estamos provocando el nerviosismo de ellos cuando perforamos para la búsqueda de hidrocarburos. O sea, le estamos malogrando el ambiente. Es como nosotros estamos reclamando, por ejemplo, que hay mucha contaminación en el ambiente, mucho ruido en las calles. Bueno, también el pez no puede reclamar, nosotros sí. Entonces, todo esto es consecuencia del gran desorden y la incapacidad, como le voy a repetir, de las autoridades que tenemos en el ministerio. En el tema pesquero, nunca es llamado el pescador, por ejemplo, que es el que convive con el mar y que conoce más de pesquería, y a quien debemos convocar y ser pacientes para poder captar los conocimientos que ellos vienen captando y heredando de generación en generación, ¿no? En cambio, ponemos gente que no conoce y que no tiene la paciencia de acercarse a la población. También usted me habla de la doctora Patricia Merlú. Sí, ¿qué opina? Yo creo que ella es una persona que tiene muchos conocimientos teóricos, muchos pergaminos, pero ella no se moja los pies, ¿no? Ella no es práctica y creo que también la soberbia le gana, ¿no? Porque ella, por ejemplo, en el caso de la merluza, no tuvo el criterio político, porque ella podía haber desde el principio otorgado las 14.500 toneladas que se le pedía, pero supeditadas a un control de cómo iba la pesca diariamente. Y eso le permitía que al día siguiente de aperturar la pesca podía haber paralizado, demostrando que el pescado estaba pequeño, no estaba en condiciones de ser extraído. Entonces, le faltó muñeca. En el Perú, en nuestro país, necesitamos gente que conozca la parte laboral, no solamente el tema de la actividad a la cual nos dedicamos, ¿no? Pero de alguna manera hizo un esfuerzo por enfrentar a toda esta situación, ¿le reconoce? Bueno, ella ha redescubierto lo que todos conocemos, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ella es una persona de cierto nivel que tiene más académico, tendencia de repente o conocimiento o amistades en los medios de comunicación, ¿no? Sí, ¿no? Posiblemente. ¿No? Por ejemplo, nosotros recién tenemos la oportunidad de venir a un canal como este que nos abre las puertas y puede decir lo que conocemos y lo que hemos sufrido durante años, ¿no? Muy bien, señor Revasa, creo que es importante ello. Y claro, siempre nos olvidamos de los pescadores, ¿no? Porque son los pescadores justamente los que conocen el mar, más que las embarcaciones grandes, y habría que escucharlos. Creo que es importante lo Por supuesto, fíjese, por ejemplo, el fenómeno o la corriente del Niño la descubrieron los pescadores.
y en medio de su desconocimiento técnico, científico, ellos veían que todos los fines de año ingresaba una corriente de agua caliente en nuestras costas, que ahuyentaba una serie de especies y llamaba a otras, ¿no? Como ellos no conocían de cuestiones científicas, y entraba en diciembre y lo pusieron el Niño. Claro, ¿no? Y hasta ahora no sabemos explicar a través de las instituciones técnicas que tenemos cómo se forma el niño. Y esa información ya existe ya en la vía satélite, ¿no? En internet, porque hay instituciones de prestigio internacionalmente que expiden o hacen conocer sus informaciones y lamentablemente no le prestamos atención. Antes que se vaya, señor Rivasa, quisiera compartir con usted y con el público unas imágenes realmente interesantísimas de lo que significa la pesca y cómo ha ido cambiando la situación. Es un artículo de Pere Estupiñán con las bibliotecas del condado de Monroe en Florida, que comienza diciendo: algún día la fotografía del rey de España junto a un elefante que cazó en Botswana no será solo un motivo de indignación, sino una referencia para los historiadores de la naturaleza. Y lo que dice es muy interesante. A ver, en los años 50, 60, ahí está la cámara, los que practican la pesca por afición podían cazar peces de este tamaño, como ustedes ven, ¿no? Tremendos peces, 50, 60, eso es lo que se cazaba en la costa de Estados Unidos. Pero con los años, a la caza indiscriminada, los peces, acá ustedes pueden verlo, por favor la cámara, se fueron achicando. No, perdón, más atrás por favor, ahí está, más atrás la cámara. No, más atrás la cámara, ahí está, ahí. Entonces ahí ven, ya los peces son más chicos, en esta otra los peces se siguen achicando, estamos en los años 70, y en estas ya los peces son mucho más pequeños, y en la última ya son los pescaditos que conocemos nosotros. Es decir, el tiempo, y en la última ya son los peces pues miniatura, ¿no? Ahí está, peces miniatura, peces de 20, 30 centímetros. ¿Qué ha pasado? Hemos pescado a los peces grandes y las especies cada vez se hacen más pequeñas. Es algo natural. Si comenzamos a matar a todos los humanos, los que nazcan después van a ser mucho más chicos. Y lo último que dice ella es bien interesante. Dice, hace un caso el señor que escribe el artículo, dice: ¿qué pasaría si usted, y con esta reflexión le dejo al señor Rivasa para cerrar la entrevista, si usted va al mercado o a una carnicería mañana y pide un bistec de vaca, y la señora o la tienda le dice: no tenemos bistec de vaca, pero tenemos bistec de tigre o de león? Usted se sorprendería y dice: ¿cómo es posible? Y lo que dice el autor del artículo es que eso es lo mismo que está sucediendo ahora con el atún y con el pez espada, los grandes depredadores del mar que ahora se venden y comercializan, y eso va a seguir afectando toda la cadena. ¿Es así? Así es. Y algo también que debería, ya que usted mencionó lo del atún, en el Perú extraen este pescado las embarcaciones ecuatorianas que la llevan a su país, y después el Perú le compra a Ecuador nuestro propio atún. Señor no Rivasa, tenemos embarcaciones. Y lo último que quería decir es mi preocupación porque el presidente del Congreso está reclamando que se anule una resolución directoral a favor de una empresa que no es de los grandes empresarios, a pesar de que hay un fallo del Poder Judicial. De repente él no conoce. ¿Qué empresa es? Es Pesquera Mar. Pesquera Mar, no Así tan es. grande. Usted habrá visto los avisos en los periódicos, en el comercio, sobre todo, de la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? No quieren compartir el mar. Desinformando. Así es, no quieren ingresar. De todas maneras le dejo. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido el señor Juan Rivasa, ex ministro de Pesquería en los años 89-90, ex presidente de Petroperú y, como todos hemos visto, gran conocedor del tema marítimo. Y ahora, antes de